Bien, buenas noches. Permiso, me saco el barbijo porque si no, no van a escuchar. Yo creo una pregunta nada más. A los hombres somos tres nada más. Bueno, y acá 3,5. No, y Facu. Es Facu. Pero así, la pregunta es así, a los hombres, ¿hicieron la colimba o no? ¿Zapad? ¿Usted? No, todavía no, tiene 18 años, no. No, ya no se hace, porque ya lo sacaron en el 94 después de que le dieron una paliza al señor Carrasco y chao. ¿No? Fue por eso. Ahora, pregunta más. A las mujeres, ¿algún familiar, algún esposo ha hecho la colimba? Sí, ¿no? Más o menos se acuerdan. Hermano, nada, nadie sabe por ahí. Yo le pregunto esto porque, por lo que vamos a ver, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos nosotros? Yo tomé un permiso de ver la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, ¿sí? Y estamos leyendo, y la carta de Pablo es un llamado al soldado de Cristo. Por esa razón les preguntaba acerca de si conocían o si tenían alguna conexión con alguien que haya sido soldado o haya hecho la colimba o algo así. Porque es un llamado. El llamado, por ejemplo, este es el llamado para ser soldado. Me mareo si veo así. Pero bueno, ¿sí? Hemos estado viendo, por ejemplo, todo lo que es la carta de 2 Timoteo. Pablo es la última carta porque se está despidiendo Pablo ya de su amado hijo, ¿sí? Ahora, el capítulo 1 dice es del llamado del soldado cristiano. El capítulo 2 podemos ver el carácter de un soldado. El capítulo 3, las precauciones de un soldado. El capítulo 4, la primera parte, el encargo de un soldado cristiano. Y la segunda parte, el consuelo de un soldado cristiano, ¿sí? Es así más o menos como está dividido lo que es la carta según el escritor Ryrie, el comentarista Ryrie, según él, ¿sí? Ahora, nosotros vimos el capítulo 1, ¿se acuerdan que cómo lo fuimos desarrollando, hablando acerca de lo que Pablo quería de su hijo amado, de su discípulo? Era la última carta y se estaba despidiendo de él y lo estaba animando, le estaba pidiendo que se anime para seguir y encargándole también lo que era el ministerio de la palabra de Dios en la segunda carta. Ahora, lo que vamos a ver ahora, nosotros ya vimos el capítulo 1, pero vamos a ver el capítulo 2, solamente 2 versículos. Y esos 2 versículos vamos a sacar algo. Dice, el carácter del soldado de Cristo, y el primero es fuerte. ¿Sí? El carácter del soldado de Cristo es fuerte. Por ejemplo, fíjense, vamos a leerlo. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Son 2 versículos, pero de esos 2 versículos podemos sacar lo que es el carácter del soldado de Cristo, pero que es fuerte, ¿sí? Y nos hace recordar, dice la palabra, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Se acuerdan que hubo una persona que también le dijo lo mismo a un joven? Cuando se murió Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, no sé si fue el conquistador, pero fue un gran líder que lo sacó de Egipto, que hizo milagros, Dios hizo milagros con sus manos. Y ¿sabes qué? Cuando él murió, ¿qué hizo? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Entienden lo que decía? Esfuérzate y sé valiente. La misma forma Pablo le estaba diciendo a Timoteo,
Esfuérzate. Ahora, ¿pero de dónde iba a sacar fuerzas Timoteo? Fíjense de dónde lo saca. Ahí en el versículo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No podía por sí solo ser fuerte. Tenía que haber una fuente de dónde sacar fuerzas. Y era en la gracia. Y por ejemplo, lo podemos ver, dice, Timoteo toma poder de la gracia. En el capítulo 1, versículo 9, fíjense que dice así, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada. De ahí toma fuerza, de ahí toma el poder que tiene Timoteo. De la gracia de Dios. De la misma forma que pensemos en lo que decía ahí, Jehová le decía a José, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ahora, fíjense bien, que también Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Alguno puede leer, por favor? ¿Alguna chica lo puede leer? Efesios capítulo 2, versículo 8. Bien, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la gracia? ¿De dónde puedes tomar la fuerza? De Dios. De lo que Cristo nos da. ¿Sí? Ahora, fíjense otra vez lo que decía también Pablo, dice, lo menciona en 1 Corintios 15, 10. A ver, un varón, muchacho que me lo pueda leer. A ver si lo explico. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Dice, en el versículo 9, el de lo que leímos en el versículo 10 que leyó ahí Leandro, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan lo que era el trasfondo de Pablo, que era Saulo antes? Un perseguidor todo. Y dice, no soy digno. Pero después el versículo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, antes que, dice, por la gracia de Dios. De esa misma gracia, Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Último versículo. A ver, en 2 Corintios, capítulo 12, algunos, quiero que lo tienen memorizado. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. A ver si se acuerdan. Ahí Pablo lo menciona de nuevo. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate de mi gracia. De esa misma gracia, por esa razón Pablo le estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate.
Porque él ya sabía, había tomado de esa gracia. Cuando él estaba débil, ¿se acuerdan que él tenía una enfermedad y no se lo podía sacar? Y le rogó muchas veces al Señor, 3 veces dice, fue el hijo, Señor, sácamelo. Dicen por ahí que tenía un problema en los ojos, en el cual no podía ver mucho y escribía con grandes letras. ¿Sí? En una de las cartas él dice, mira con cuán grandes letras escribo. Tenía un problema en los ojos. Ahora, dígame, Pablo fue y le oró al Señor, le dijo, se lo cubre. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia es suficiente. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, que es la única fuente. Esfuérzate en la gracia. ¿Para qué le estaba diciendo que Timoteo se esfuerce en la gracia? ¿Para qué? Para algo, porque le tenía que encomendar algo. Fíjense ahí en el capítulo 2, en el versículo 2, dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por esa razón le estaba diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Para qué? Para que enseñes, para que encargues, para que seas fiel en lo que te voy a encomendar. Ahora le estaba diciendo, prepárate para que seas capaz de enseñar a otros. Es lo que le estaba diciendo. Y fíjense, lo que le decía, en realidad le decía así, esfuérzate en la gracia para que seas capaz de cumplir en serio lo que te pido. Lo que decía el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Sabes a qué se refiere ese versículo? Cuando Timoteo era encomendado por Pablo y muchos ancianos conocedores de la palabra de Dios, fueron testigos y fue encomendado a lo que era el servicio, al pastorado de la iglesia, donde quedó Timoteo. Entonces, por esa razón le dice Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahora, fíjese la palabra que dice, ¿sí? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo estuve buscando qué significaba. Hombres fieles, dice hombres de confianza. Y viene de una palabra en griego, no se lo voy a leer, pero si quieren dice es pistois, fieles. Esto es, hombres fiables, confiables, que sean capaces, que sean verdaderos. Timoteo tenía que enseñarle a hombres fieles la correcta palabra de Dios que había escuchado ante muchos testigos. Como de la misma forma que había enseñado Pablo. Él tenía que transmitir lo mismo, lo correcto, pero tenía que ser en manos de personas confiables. ¿Para qué? Para que enseñen confiablemente la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense, otra palabra que dice fieles, esto es fiel, pero también dice así. Dice, fíjense, que estén capacitados. Hombres, ahora, cuando habla de hombres, también se relaciona, se está enseñando que también se refiere al grupo, aún hasta mujeres, que enseñen a mujeres. No vamos a caer yo sé que solamente acá en Argentina sucede eso y se está propagando por otros países el hecho de decir, cuando hablan argentinos, argentinas, y empiezan ese lío de palabras, ¿no? A veces me da bronca, pero bueno, no es así. Cuando la Biblia menciona y habla de hombres, se está hablando a todos, al ser humano entero. Y cuando aquí Pablo le dice que sean hombres, también se refiere a mujeres que sean capaces, fieles para enseñar.
Ahora, sí, no va, o sea, Pablo no permite, en lo que es la palabra, y no permite que las mujeres enseñen a los hombres, pero sí las mujeres tienen que enseñar a las mujeres. Pablo decía que las mujeres grandes enseñen a las jóvenes. Y creo que hay una parte que dice para que les enseñen a sus maridos, que amen a sus maridos, que sea. Las mujeres pueden tener un ministerio, un gran ministerio. Ahora, eso es lo que le decía Pablo, dice que sean capacitadas para entender, para poder transmitir la correcta palabra de Dios. Ahora, sigamos, dice, bueno, viene de la palabra icanoís, esto que dice es en capacitados, competentes. Sí, la palabra griega es icanoís, dice, tienen que ser competentes, preparados, listos para hacerlo. Ahora, para enseñar también a otras. ¿Qué era lo que tenían que enseñar? Ya lo vimos. La palabra de Dios. Como dice ahí en el capítulo 1:14, ¿se acuerdan? El versículo 14 del capítulo 1. Fíjense que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es el buen depósito? ¿Qué es? Dios nos encomienda, es como cuando usted va al banco. Cuando usted va al banco, lleva su maletín de $3,000 y le dice, llega y digo, quiero hacer un depósito, quiero que me lo guardes, que me lo cuiden, si quiero lo pongo en una cuenta corriente, cuenta fija, no sé, que se produzca. Pero el banco, ¿qué tiene que hacer? Cuidarlo, guardárselo bien. Y tiene que ser fiel en hacerlo. Ahora, ¿sabes lo que la idea es esta, de acá de lo que dice Pablo? Dios nos encomienda a todos nosotros la predicación del Evangelio. Y Dios dice que nos hay como, es el depósito que nosotros tenemos para poder enseñar. ¿Entienden? Lo revolví un poco, ¿no? Sí, ahora, fíjense bien, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, lo que veíamos hoy, dice, ¿cómo tiene que ser un soldado? Un soldado de Cristo tiene que ser fuerte. ¿Y de dónde tiene que sacar las fuerzas? ¿De sí mismo? No. Tienes que apoyarte, agarrarlo. ¿Y sabe qué? Agárrate del Señor. Como lo hacía Pablo. Pablo se estaba despidiendo, ya presentían que se iba a morir, que lo iban a matar en este tiempo, en esa última carta. Muchos escritores coinciden de que esta fue su última carta. Y por esa razón le estaba dando las últimas palabras, los últimos consejos a su amado hijo Timoteo. Y le decía, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. ¿Para qué? Para que puedas enseñar a otros que sean idóneos para enseñar también. Ahora, pregunta. ¿Te estás esforzando? ¿Te estás esforzando en lo que es en conocer la gracia de Dios? Yo le iba a hacer una pregunta a cada uno, pero después no me animé a hacerlo. La pregunta era esta para cada uno. ¿Recuerdan cuándo, en qué momento ustedes invitaron a que entre Jesús en su corazón y fue su Salvador? ¿Se acuerdan aquel momento? Yo puedo decir cuál es el momento, me acuerdo muy bien, tenía 14 años, el 30 de agosto de 1986. Esa noche le invité a Jesús a que entre en mi corazón. Y desde ahí, ¿sabes qué? He decidido servirle y seguir sirviéndole. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es pasar, es enseñar, mostrar lo que te ha encomendado. Y sabes que desde el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Salvador, tenías que ser un enseñador.
Tenés que ir y hablar acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Y sabes cómo hacer, pero no sé, no puedo, no tengo las palabras. Esfuérzate. ¿Y dónde vas a sacar las palabras? En la palabra de Dios. Yo escucho que comparten, que tienen amigos, compañeros, pero sabes que a veces no tenemos las palabras cómo llegar a su corazón. Tenemos que buscar a través de la palabra de Dios y hay métodos para poder llegar con un plan de evangelismo a su corazón y que ellos puedan escuchar. Así que hagamos lo mismo que Pablo le pedía a Timoteo. Esforcémonos en su gracia. Y sabes que en la gracia de Dios tomamos fuerzas. En la gracia de Dios podemos deleitarnos. Así que les invito, y nada más para poder tenerlo en cuenta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres muy bueno. Gracias por la vida de Pablo, porque nos enseña mucho. Y gracias porque lo utilizaste, Señor, y también en la vida de Timoteo como joven pastor, Señor, de que él tenía que buscar personas confiables, idóneas para enseñar y llevar tu palabra. Señor, ayúdanos a hacerlo igual nosotros, a ser confiables, idóneos y llevar la correcta palabra tuya. Señor, a personas, a compañeros, a amigos, a familiares que te necesitan, que también están pasando por necesidad, Señor. Te rogamos que nos ayudes a cómo saber explicarle de tu amor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.